La campaña presidencial vive días de tensión por derecha. 3 ex autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera se sumaron al comando de José Antonio Kast, volviendo a evidenciar una fuga de figuras hacia la derecha más radical. Esta fuga motivó una reacción del entorno del fallecido expresidente, liderada por Magdalena Piñera, en un intento por contener el debilitamiento de Evelyn Matei. Kast ha enfrentado una ola de críticas por su propuesta previsional, que le ha significado salir rápidamente a aclarar su postura. En tanto, analistas como Pepe Out advierten que la verdadera disputa no es solo electoral, sino por la hegemonía política de la derecha, en una batalla que podría definir su estructura futura y reconfigurar los liderazgos parlamentarios y presidenciales en Chile. 3 nombres: Jorge Atón, ex subsecretario y ex intendente de la Araucanía; Álvaro Cruzat, ex subsecretario de Agricultura; y Ricardo Irarrázaval, ex subsecretario de Medio Ambiente. Es la nueva fuga de ex autoridades, de cuadros políticos, de figuras en algún nivel que se suman al comando de José Antonio Kast. El grupo también, el grupo de los que ya se han ido, se suma también el ex ministro Rodrigo Álvarez, quien respaldó públicamente al abanderado republicano esta semana. Jorge Atón, la mirada de él puede ser la solución, va en el camino para recuperar lo que hemos perdido. Esto preocupa mucho en Chile Vamos, estos movimientos que marcan el inicio de una migración mayor desde sus filas hacia republicanos. Algunos dirigentes intentaron bajarle el perfil, aludiendo a la independencia de estos exfuncionarios, y se percibe una falta de control político frente a figuras que ya no militan en partidos tradicionales, lo que dificulta frenar este tipo de movimiento. Y ante esto, Matei obviamente tiene que dar golpes de efecto para intentar contrarrestar, y uno de esos es lo que veo en pantalla, que es Magdalena Piñera, la hija del fallecido mandatario Sebastián Piñera, la hija mayor, que interviene en la campaña para contrarrestar la fuga, agendó una reunión con Matei y ex colaborador de su padre para fortalecer lazos y frenar decisiones. Todo esto porque el piñerismo fue un movimiento político en algún momento, incluso te diría mayor en algún momento y con mayor capacidad de cohesión que los mismos RN y la UDI, y eso fue lo que sostuvo a Chile Vamos en la última década, en los últimos 15 años de nuestro país. Es más, te diría que el piñerismo fue la fórmula que permitió a la derecha volver al poder después de, por la vía democrática, que no lo hacían desde Jorge Alessandri. Claro. Porque la última vez había sido por un golpe de Estado. Ahora el piñerismo técnicamente debería estar apoyando a Evelyn Matei, y eso es lo sorprendente. Y claro, al ser ex subsecretarios del gobierno de Piñera que están yendo, es que ese piñerismo se diluyó. Y ahí aparece la figura de Magdalena, que intenta reforzar como lo simbólico que representaba Sebastián Piñera, que seguro, pero por seguro, si no hubiera fallecido, sería él el candidato. Y Evelyn Matei no estaría acá. Hay un multiverso donde está pasando eso. Claro. Un futuro alternativo. Donde sería como Gohan y Trunks. Intentando ser presidente por tercera vez. Claro. Entonces, Magdalena Piñera, en este multiverso, intenta reforzar ese vínculo y es interpretada como un intento desesperado de contener una fuga de votos que amenazan con afectar la gobernabilidad de un eventual segundo tiempo de la centroderecha. Recordemos que Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, dijo este fin de semana, o fue hace se me pierde un poco la fecha, pero que José Antonio Kast que no le va a prestar cuadros Chile Vamos, o dio a entender eso, en un eventual gobierno. Dijeron que le vaya a pedir cuadros políticos a Kaiser. Y si eso pasa, José Antonio Kast contaría con un elenco muy debilitado para poder hacerse cargo del inmenso aparato estatal. Ellos lo quieren reducir, claro, pero aún así necesitan un nivel de expertise técnica, de expertise política, porque para trabajar en política estatal, en el Estado como funcionario, pero también en altos cargos, tienes que manejar las dos cosas. Tienes que ser un buen técnico y un buen político. Y eso se forjan solo al alero de grandes partidos que han tenido instancias de poder. Y si la UDI y RN te corta esa llave, te queda muy pequeño. Pero bueno, esa llave si eventualmente gana el gobierno y los militantes que quedan no quieren ir. Pero antes de que acabe la elección se están yendo muchos para allá, y que ya vayan 3 subsecretarios. También se fue Carter, ¿cómo se llama el alcalde de la Florida? Rodolfo. Que también estuvo soltándole la mano a Matei. Y el alcalde de Puente Alto, ¿cómo se llamaba? Bueno, Germán Codina. También gente del mundo de la derecha alternativa, como Iván Poduje, que uno podría llegar a pensar que estaría más cerca del mateísmo, también se acercó al mundo de Kast. O sea, están construyendo una base.
Y ahí es donde se identifican y donde se están instalando. Entonces, la campaña de Matei está sufriendo de alguna manera un retroceso simbólico importante. Juan Antonio Coloma, miembro del comando, senador, declaró: la libertad es libre. Minimizando el impacto de las deserciones. Un poeta. Está ocupando las distintas acepciones. Y Evelyn Matei optó por no confrontar directamente a Kast ni confirmar si lo apoyaría en una eventual segunda vuelta. Ya, esto por el lado de Evelyn Matei. Vamos a estar conversando hoy con una figura que integra el comando, importante cargo dentro de la UDI, Eduardo Cretón, que nos va a dar luces sobre lo que está pasando en la interna y la perspectiva, porque esta lucha interna con José Antonio Kast está bien compleja. Y bueno, Kast tiene otros problemas de distintas características. La propuesta previsional, el chavo préstamo, que hace una piedra en el zapato para la campaña y que ha generado la principal polémica de la semana, diría yo. Una medida que busca eliminar el préstamo al Estado en el sistema previsional, un acuerdo amplio que se logró en la reforma, donde hubo acuerdos de la UDI al Partido Comunista, y reemplazándolo por inversión en instrumentos de mercado, bajo la lógica más o menos actual, que es la AFP, que también invierte en el mercado. Kast ha debido salir al paso de críticas del oficialismo y de Chile Vamos, aclarando que no se va a rebajar ninguna pensión, porque se hablaba de hasta 80 lucas menos que no recibirían los pensionados. Y que claro, vimos ayer el clip de Danilo Herrera en CNN Chile, donde dejaba un poco sin argumentos al panelista republicano, y es el debate que no están pudiendo defender con argumentos técnicos. Eso es lo problemático, porque además recurrirían eventualmente a bonos, y eso sería gasto fiscal, y eso va en contra de la idea misma de lo que piensa y propone el sector de José Antonio Kast. Entonces hoy día se están desplegando parlamentarios y voceros del comando para explicar el contenido técnico de la propuesta. Ministros como Antonio Orellana y el ministro Grau, nuevo ministro de Hacienda, advirtieron sobre los efectos de eliminar mecanismos solidarios del sistema, y desde el comando de Matei, Coloma y Cruz Coque, Juan Antonio y Luciano, solicitaron retirar la propuesta por generar incertidumbre y desordenar el consenso logrado tras 20 años. Me gustó mucho esta frase de Evelyn Matei. La vamos a estar conversando con Eduardo Cretón. Con todo respeto, no hay cómo hacerlo, no hay quien lo financie. Entonces está compleja la disputa por pasar a segunda vuelta. ¿Qué eso es? Evelyn Matei vimos lo que estaba en la Bloomberg Intel Atlas Intel, que subió de 10 a 18. Entonces está teniendo una remontada que vamos a ver si le alcanza. Y en este contexto salió un artículo de Pepe Out que se despliega una tesis ayer en Exante, que hace una radiografía estratégica a la derecha chilena y plantea que esta elección no es solo presidencial, sino una disputa por el liderazgo político e ideológico de la derecha. Dice Pepe: si Kast vence a Matei, Chile Vamos sería parcialmente absorbido por republicanos a menos que logre una unidad estructural, y ante eso Out sugiere que la centro derecha, y yo también estoy de acuerdo, debería converger en un solo partido. O sea, ya no tiene sentido que exista la UDI y RN Evópoli. Claro. Una pura unidad haría más consenso. Eso siempre ha circulado por izquierda y por derecha. O sea, el Frente Amplio en una escala menor, creo que fue un gran acierto que se convirtiera en un puro partido. Tienen disputas internas, los lotes que venían de Revolución Democrática, los que venían del FEL, los que venían de Izquierda Autónoma, pero son disputas menores de la interna. Lo que importa es que para afuera sea un partido unificado. Y eso en Chile Vamos yo creo que sería una gran muestra de poder. Lo vamos a conversar también con Eduardo Cretón, a ver si la tesis de Pepe Out le hace sentido. También hace un paralelo con la izquierda. Así como el Frente Amplio y el PC desplazaron a la centroizquierda, dice Republicanos busca desplazar a la derechita cobarde, que sería RN, la UDI y Evópoli, y la nueva derecha se posiciona de los valores conservadores, evitando acuerdos y reforzando discursos duros durante el Estado. En el panorama parlamentario, Pepe Out estima que Republicanos podría duplicar su representación de 2021, pasando de 15 a más de 35 diputados, convirtiéndolo en la principal fuerza de la derecha. No sabemos si la oposición o oficialismo, que hay que esperar que pase en la presidencial. Y Chile Vamos perdería escaños, pero con sus alianzas podría mantenerse como mayoría si logra capitalizar su influencia en el Senado. Y si Kast gana la presidencia, la presión para una realineación estructural dentro de la derecha será ineludible. Yo concuerdo profundamente con la tesis que promueve Pepe Out. Eso le va a pasar a Chile Vamos si pierde esta elección.